Mercedes Cerquera, directora decana de la Escuela de Ciencias Sociales. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Un saludo muy especial a todos los que están en esta charla en la tarde de hoy. Como decana de la escuela, siempre nos ha parecido y sabemos de la importancia de generar estos espacios de reflexión, ¿cierto? De análisis, de contextualización de una de las temáticas tan importantes como es realmente la metáfora, como una herramienta terapéutica en el abordaje clínico, que es precisamente nuestra charla. Agradecemos a los dos invitados especiales, el profesor José Simón Díaz, magíster en psicología clínica, de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, y el profesor Abdón Rivero, magíster en terapias psicológicas de tercera generación y de nuestra universidad, profesor de nuestros posgrados. Realmente es una apuesta muy importante. Agradezco esa disposición que han tenido los profes para brindar este espacio muy, muy libre en relación a un tema tan importante y de actualidad. Valoro mucho que estén diferentes personas de diferentes contextos, estudiantes, profesionales. A mis estudiantes, entonces, un saludo muy especial. Espero que disfruten mucho la charla. Y pues al final los invitamos también a todo nuestro programa de educación continua con la Escuela de Ciencias Sociales. Creo que hay un micrófono abierto. A las 2 de la tarde ya me conecté. Vamos creo a ver que hay, si no me conecto. creo que hay un micrófono abierto, porfa. Bueno, gracias. Entonces, realmente al final pueden y van a poder ustedes observar la calidad del trabajo que nosotros realizamos en educación continua y en todos estos talleres, cursos, charlas, y muy invitados a que este sea nuestro abrebocas para un diplomado excelente que tenemos, y más adelante nuestros profesores invitados nos van a comentar en relación a lo que se espera de ustedes. Entonces, nada, en nombre de toda la universidad, de los directivos, señor rector, vicerrector y nosotros, damos una cordial bienvenida a todos ustedes y espero que disfruten la charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ara, y muchísimas gracias a todos los que aceptaron el día de hoy participar de esta charla. Les voy a dar paso al docente Abdón Rivero y les vamos a compartir, antes de iniciar la charla, el lanzamiento de nuestro diplomado. ¿Sí visualizan? Espérame. Buenas tardes. Ya voy a compartir pantalla, qué pena. Favor, y me confirman si la pueden ver. Sí, señora. ¿Listo, Mónica? Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Abdón Rivero, soy psicólogo, especialista en psicología clínica, tengo una maestría en terapias psicológicas de tercera generación, y para nosotros como Universidad Pontificia Bolivariana es muy importante que todos ustedes hayan acudido a nuestro llamado. El día de hoy tenemos la oportunidad de poder hacer el lanzamiento del diplomado Terapia de Aceptación y Compromiso. Es un diplomado que se desprende de nuestro diplomado Terapias Psicológicas de Tercera Generación, que con éxito se ofertó este primer semestre de este 2022, y de allí nació la necesidad de poder ofertar este diplomado que en este segundo semestre inicia el 20 de octubre de este año y termina el 3 de diciembre. Pues el objetivo de este programa como tal es conocer las bases teóricas y el uso de la terapia de aceptación y compromiso en la práctica clínica. También los participantes tendrán la oportunidad de identificar las formas de evaluación e intervención contextual aplicado a la terapia según sea el caso clínico en el cual nosotros nos estemos enfrentando en el momento.
¿Por qué hablamos de una intervención contextual? Porque esta terapia forma parte de las terapias de tercera generación. Lo que estamos haciendo en este diplomado es profundizar en una terapia como tal, que es la terapia que más evidencia científica ha mostrado hasta el momento. También los participantes tendrán la oportunidad, Mónica, me falta el último objetivo, tendremos la oportunidad de desarrollar las habilidades. Este punto es muy importante porque vamos a desarrollar habilidades del terapeuta, ¿cierto? A muchos nos ha pasado que en los abordajes, cuando vamos a realizar algún tipo de abordaje, pues nos sentimos cortos de herramientas, cortos de habilidades como terapeutas para poder abordar las diferentes problemáticas que nos llegan a nosotros a consulta. Pero lo vamos a hacer aquí un abordaje contextual. ¿Por qué? Porque está dentro del marco de la terapia de aceptación y compromiso. Siguiente. Ahora, vamos a tener diferentes módulos en los cuales el primer módulo está basado en la introducción a la terapia de aceptación y compromiso. Vamos a tener un módulo número 2, que son las bases teóricas de la terapia de aceptación y compromiso. El módulo 3, fundamentos y evidencia científica. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros los profesionales de la salud y en el abordaje en el que nosotros vamos a realizar, pues estén amparados con esa evidencia investigativa y científica y ese rigor necesario de la investigación para poder mostrar que ese tipo de abordaje que yo estoy utilizando con mi consultante, pues no me lo estoy inventando, sino que tiene una base científica como tal. En el número 4 tenemos el estilo del terapeuta en terapia, aceptación y compromiso. Es muy importante que nosotros logremos identificar cuál es ese estilo del terapeuta. Todos tenemos estilos diferentes gracias a nuestras características de personalidad, gracias a los enfoques con los cuales más nos hemos identificado. Pero esos dos elementos se van a conjugar allí con ese estilo del terapeuta desde terapia, aceptación y compromiso, que va a hacer que nuestros abordajes sean más eficaces y esa adherencia al tratamiento sea fuerte. ¿Para qué? Para que estos procesos que nosotros vayamos a llevar pues tengan una continuidad y tengan unos cierres totalmente eficaces. También es muy importante conocer esos instrumentos de evaluación. Ya tenemos instrumentos validados en Colombia para que nosotros podamos utilizarlos y para poder contemplar un pretest y un posttest una vez nosotros hemos terminado el proceso terapéutico, para poder identificar si ese abordaje que hemos realizado pues surgió los cambios esperados o qué faltó y si necesitamos continuar con el plan de tratamiento, ¿cierto? Pues herramientas de abordaje como la que vamos a trabajar el día de hoy, que es la metáfora, que vamos a hacer como un pequeño abrebocas para que ustedes puedan conocer un poco lo que vamos a ver dentro del diplomado y cómo desde la metáfora forma es una herramienta importante y protagonista dentro de la terapia de aceptación y compromiso, y cómo hoy vamos a dar un abrebocas de qué es lo que vamos a ver nosotros dentro del diplomado. También estrategias de identificación en terapia de aceptación y compromiso, estrategias de intervención, la aceptación al cambio, el abordaje directo desde la terapia de aceptación y compromiso. Vamos a revisar la introducción del mindfulness y cómo el mindfulness como estrategia de intervención dentro de, no solamente dentro de todas las terapias de tercera generación, sino en este caso específico de terapia de aceptación y compromiso, esta práctica milenaria, integrándola, nos va a generar a nosotros también una herramienta que nos va a generar a nosotros cambios significativos en las personas y nos va a ayudar en esos procesos terapéuticos, ¿cierto? Muy importante conocer esas múltiples aplicaciones con evidencia científica donde hemos encontrado que esta terapia ha sido eficaz, ¿cierto? Entonces allí vamos a tener con los diferentes contextos, diferentes problemáticas que presentan las personas dentro de sesión y la aplicación de casos. La aplicación de casos no solamente va enfocada a este último módulo, sino dentro de cada uno de estos temas vamos a tener casos prácticos que vamos a llevar la teoría a la práctica, vamos a tener juegos de roles y un aspecto muy importante es que todos los docentes que nos van a acompañar como expertos en este abordaje, que vamos a conocer ahora un poco los perfiles de manera rápida, es que todos ellos trabajan y atienden consulta a partir de esta terapia. Entonces nos van a traer esos casos prácticos como para que nosotros podamos identificar cómo se hacen este tipo de abordajes ya dentro de sesión.
A continuación, vamos a ver de manera rápida los perfiles de los docentes. Por Colombia está el profesor José Simón Díaz Muelle, que es magíster en psicología clínica y especialista en evaluación clínica y tratamientos de trastornos emocionales y afectivos de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, que es nuestro invitado el día de hoy, quien nos va a acompañar en la charla. También va a estar el profesor José David Ospino Cuello, que es máster en terapias psicológicas de tercera generación de la Universidad Internacional de Valencia y psicólogo egresado de la Universidad del Rosario. También quien les habla, Abdón Rivero, que es magíster en terapias psicológicas de tercera generación, y pues tengo el gusto de ser egresado de esta universidad y pues de ser el coordinador de este diplomado como tal. Siguiente. También nos va a acompañar dos docentes de España, gracias a una alianza estratégica de la Universidad Pontificia Bolivariana con el Instituto AD de Madrid. Tenemos la oportunidad de tener dos grandes expertos internacionales de uno de los institutos más importantes europeos que entrenan a profesionales en el área de la salud mental respecto a la terapia de aceptación y compromiso, que es el profesor Abraham Álvarez Bejarano, que es máster en terapias contextuales del Instituto AD de Madrid, y tenemos el profesor Rubén Rico, que es máster en psicología general sanitaria de la Universidad Complutense de Madrid y máster en terapias contextuales del Instituto AD de Madrid. Entonces, esta es una fuerte alianza que viene realizando la universidad con este instituto, que nos proporciona a nosotros la oportunidad de tener estos dos expertos internacionales. Siguiente. Bueno, y otros dos expertos de Sudamérica, que son de Argentina, está la profesora Mariana Gómez Darriba, que es máster en trastornos de la conducta alimentaria de la Universidad Jorge Zaragoza de España, y está el profesor Gabriel Génice, que tiene un postdoctorado y es doctor en psicología de la Universidad Flores de Argentina, es máster en psicología clínica infanto-juvenil de la Universidad San Jorge Zaragoza de España. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad en este diplomado de conocer de primera mano de expertos nacionales e internacionales en esta terapia y que tienen la oportunidad de atender a partir de la terapia de aceptación y compromiso casos. Entonces vamos a conocer a partir de ellos esa experiencia. Entonces a continuación Mónica nos va a hablar de los costos y del contacto para poder tener el aceptación. Mónica. Por favor, quien tenga los micrófonos abiertos, por favor, silenciarlos. Muchas gracias. Bueno, como les estaba comentando el profe Abdón, ¿sí visualiza mi pantalla? Yo no la veo, yo no sé si. Qué No. pena, profe, espérame. No, no se ve nada. No, señora, no sale. ¿Ahora? Ya, sí, señora. Ahora Listo, sí. muchas gracias. Listo, ya aquí se los estoy colocando un poco más amplio. Bueno, como les comentaba el profe Abdón, el costo del programa tiene un costo de 1.100.000. Si son estudiantes de pregrado de la UPB, les aplica un 20% de descuento. Quiere decir que el valor del programa les va a quedar en 880.000 pesos. Si son estudiantes de posgrados y egresados de la UPB, tienen un 10% de descuento, es decir, que les va a quedar el programa en 990.000 pesos. Realmente es un programa muy económico porque por lo general nuestros programas tipo diplomado están entre el rango de 1.800.000, 2.200.000.
y también aplica un convenio empresarial para 3 personas que deseen hacer este mismo diplomado, aplica un 10%, pues quedando el valor en 990.000 pesos. Cualquier información que requieran de este diplomado lo pueden solicitar en educacioncontinua.bga@upb.edu.co o por nuestro WhatsApp 301-237-7238. De todos modos, al finalizar la charla, les estaré enviando sus correos electrónicos, información del diplomado, el link para que se inscriban y también les voy a direccionar una página de YouTube de la UPB para que ustedes puedan nuevamente visualizar esta charla que la tenemos, la estamos grabando y la vamos a colgar en nuestra plataforma de YouTube. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes y voy a darle paso nuevamente al docente Abdón Rivera Ardila, quien nos va a acompañar en la charla Metáfora como herramienta terapéutica en el abordaje clínico. Y después seguimos con el docente José Simón Díaz Muelle. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Bueno, muchas gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a iniciar nuestra presentación de la charla del día de hoy. ¿Me pueden confirmar si están viendo en su pantalla ya la presentación? Sí, profe. Listo, Mónica. Hay personas que se están conectando entonces para darles a aceptar. Sí, señor. Muchas gracias. Listo. Entonces, en la metáfora como herramienta terapéutica en el abordaje clínico es un tema muy importante para nosotros quienes desde la psicología clínica y desde la atención y el abordaje que realizamos en el día a día en los diferentes contextos, necesitamos de diferentes herramientas para poder profundizar y para poder atender los diferentes motivos de consulta o las diferentes problemáticas que las personas nos refieren a nosotros dentro de cada una de las sesiones de este maravilloso trabajo que realizamos. Entonces, por eso, la metáfora, siendo una herramienta importante y protagonista dentro de la terapia de aceptación y compromiso, para nosotros fue muy importante poder traer a ustedes esta charla el día de hoy y entregar esta información como tal. Entonces, ¿pero qué es una metáfora? Partamos de allí, ¿sí? Entonces se habla que la metáfora es una forma lingüística o figura retórica del pensamiento que hace una comparación implícita entre dos entidades diferentes. Si lo hablamos un poco más, menos estructurado, hablamos de que la metáfora es un cuento, pero no es un cuento tan elaborado, sino es un cuento un poco más corto que permite al terapeuta poder llegar al consultante entregando una información con la cual él se va a identificar y ahora lo vamos a conocer, lo vamos a ver cómo, ¿cierto? Las metáforas están diseñadas para cada vivencia experiencial que ayudan a nuestros consultantes a reconocerse y a identificar sus eventos privados que posiblemente son molestos o por los cuales están con nosotros aquí en sesión. Cuando llegan a sesión, entonces, y cómo esos eventos pueden llegar a ser a generar un malestar clínicamente significativo que requiera una atención del profesional, ¿cierto? Porque son unos pensamientos recurrentes, una preocupación o aquello que nosotros llamamos como rumia, ¿cierto? Que hace que emociones desagradables como enfado, angustia, celos, desconfianza, temor o cualquier otro tipo de situación presente en las personas ese malestar. Por tal motivo, requiere una atención clínica o una atención de un profesional. Entonces, cuando las metáforas están diseñadas para poder llevar a esa persona a que logre contemplar una posibilidad o ver una baraja de posibilidades totalmente diferente a la que está contemplando en ese momento. Un poco como cuando nos dicen a nosotros desde psicología que hay una visión del túnel del problema porque hay una sola visión del mismo y no se contemplan otras. Y aquí traigo a colación, por ejemplo, la metáfora de la montaña de los 1000 picos,
2, donde en esa metáfora se enseña al consultante que no solamente hay una posibilidad de ver el problema, sino hay muchas posibilidades, y no solamente ver el problema, sino de ver la solución del mismo, ¿cierto? De esta misma forma, pues nos lleva a reconocer un poco que la metáfora es como los cuentos para los niños, ¿sí? Que cumplen con una función evolutiva importante, liberando al pequeño de miedos, de ansiedades, a través de mecanismos de identificación con la historia y pues con los personajes de esa misma historia como tal. Por tal motivo, se ha comprobado en el contexto terapéutico que las metáforas son un elemento esencial para que los cambios que el terapeuta desea trabajar o en común acuerdo desean trabajar con el consultante se den dentro de ese proceso de atención clínica y fuera de ese contexto, ¿sí? Y que se produzcan a un nivel profundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las metáforas son cortas, porque se pueden recordar fácilmente y porque generan en el consultante un sinnúmero de aspectos que llegan a movilizar a la persona a diferentes cambios, ¿cierto? Pero hablemos de la historia, de cómo puede llegar, cómo nació esto del cuento y de la metáfora. Resulta que en 1974 se sometió a una intervención quirúrgica a un niño, ¿sí? Llamado Jacob Grimm, para extirpar un tumor. Para esa época todavía no se había descubierto los antibióticos. Aún no se había ilustrado a la comunidad médica sobre la necesidad de esterilización, y las anestesias químicas para controlar el dolor no se habían descubierto sino hasta luego de 1,5 siglos después. Todo lo que se le podía ofrecer al niño en ese momento de la cirugía era un cuento para ayudar a distraer su atención. La explicación de una historia tan fascinante que posteriormente, o sea, esta historia fue tan fascinante que posteriormente este niño juró no haber sentido ningún tipo de molestia, ¿cierto? 18 años más tarde, este mismo niño le entregó a un editor uno de sus propios cuentos. Este muchacho se llamó Jacob Grimm. ¿Y cuál era esta historia que entregaba este niño? Era Blancanieves, la historia de Blancanieves que todos conocemos. Al cabo de los años, llegó a ser el autor de cuentos de hadas más famoso del mundo, y sus relatos todavía hoy están vigentes y transcurridos, a pesar de que ha transcurrido 2 siglos. Entonces, después de esta pequeña historia, ¿cierto? La pregunta ¿es posible que un relato sea tan poderoso? ¿Puede prolongarse el poder de este relato en una persona? Pues eso es un poco lo que vamos a intentar descubrir con esta charla, y un poco la inquietud que les voy a dejar, porque a profundidad lo vamos a ver en el diplomado como tal. Después de conocer esa historia, pues hemos también encontrado que a lo largo del tiempo en todas las culturas se han transmitido historias a través de la palabra, la música, el movimiento y cualquier otro tipo de arte o expresión que pueda llegar a contemplar una historia han sido importantes a través del tiempo. Los narradores, religiosos, actores, titiriteros, bailarines, padres, músicos, han sido encargados de contarlas y transmitirlas a través de generación y generación. Los relatos tienen un poder de estrechar vínculos, de entretener, de enseñar. En el pasado se solía dar cobijo y alimento al cuentista del pueblo. ¿Por qué? Por el placer de escuchar sus historias. Entonces, allí parte de ello encontramos que, ejemplo, en Nepal, las madres utilizan las historias de miedo en lugar de castigo físico para controlar a sus hijos. A lo largo de la cordillera del Himalaya, en el Tíbet, se recurre a las historias y a los narradores para conseguir el estímulo de respuestas emocionales intensas. En los tiempos de guerra, las historias han servido para fomentar la bravura de los soldados, para poder ganar sus guerras. En las islas Fiji,
una antigua historia transmitida de generación en generación otorga a determinadas personas escogidas por la autoridad la capacidad de controlar los procesos mente-cuerpo para curar y para andar sobre brasas en fuego intenso. Listo. ¿Qué pasa en psicoterapia? En psicoterapia, pues las metáforas son expuestas en formas de cuento o de historia y esto tiene sus ventajas, ¿cierto? Son fáciles de recordar y de comprender por parte de los consultantes, producen una nueva forma de ver la situación, recolocando ese problema, generando una distancia y proporcionando una perspectiva diferente. También fomentan la imaginación y la creatividad, generan empatía con la situación y ofrecen en muchos casos una posible solución a esta problemática. Importante tener en cuenta que la metáfora no es exclusiva de las terapias psicológicas de tercera generación, ni exclusiva directamente de la terapia de aceptación y compromiso. Las metáforas también han estado presentes en la terapia cognitiva, en la Gestalt, han sido utilizadas a través de estos tipos, en estas corrientes psicológicas en sus procesos de intervención. Acá la estamos trayendo en terapia de aceptación y compromiso porque han sido también una de las herramientas más importantes dentro del desarrollo de las sesiones terapéuticas. Si hablamos de metáforas terapéuticamente eficaces, para que una metáfora sea eficaz, es conveniente que cumpla con algunas condiciones y es importante que nosotros como terapeutas tengamos claras estas condiciones para que sean más eficaces esos procesos de intervención donde nosotros incorporemos metáforas. Importante tener en cuenta antes de continuar que no solamente un proceso terapéutico se puede generar a partir de solamente metáforas. La metáfora forma parte de ese grupo de herramientas dentro del proceso terapéutico, que sí es muy importante, pero no hemos encontrado que un proceso terapéutico solamente se pueda llevar a través de metáforas, pero sí como estas contribuyen de manera significativa, eficaz y efectiva a los procesos psicológicos en terapias contextuales. Importante tener en cuenta que para que sean eficaces, pues el consultante entiende la metáfora, ¿sí? Entiende para lo que el objetivo que queremos llegar con ella y una experiencia directa al conocimiento común en la sociedad y de acuerdo a su edad. O sea, es importante que la metáfora un poco se adapte al contexto y si no se adapta al contexto es un poco para que sea más general. Debe ser un poco más general donde el consultante se logre identificar con ella. El consultante se identifica con ella, con alguno o con algunos de sus personajes que aparecen en esa narración, ¿cierto? Establece una correspondencia clara entre el problema, la experiencia y la experiencia que narra la persona, ¿cierto? Presenta una estructura de acción, de forma que los pasos que va a dar el consultante para cambiar su comportamiento están reflejados claramente en la metáfora. Y si no están todos, pues se van incorporando los que hacen falta, ¿cierto? De acuerdo a cada una de la situación que está viviendo la persona. La metáfora ofrece una solución al problema. De esta forma, el consultante accede a un comportamiento que no había visto antes y que interpreta o que resuelve su problema o la queja por la cual está con nosotros, ¿cierto? En cada una de las imágenes estoy ejemplificando una metáfora, está el nombre de las metáforas y más adelante al final dejaré las referencias en donde ustedes pueden consultar para acceder a algunas metáforas. Hay algunos efectos directos de la metáfora, ¿cierto? Y es que el objetivo que tiene la terapeuta para emplear una metáfora es transferir la relación que ejemplifica y que se quiere cambiar en la persona con la que nosotros estamos trabajando. Es importante que nosotros como terapeutas pues esperemos que la persona que estamos con la persona que estemos trabajando establezca una equivalencia entre las relaciones
que expone la metáfora en relación a la problemática que está presentando. Cuando se establece esta relación, se produce una transformación de la función en relación de la metáfora y aclara o cambia el tipo de pensamiento y de comportamiento en las personas. Y aquí hay un aspecto muy importante y es que dice que establece una función diferente, y es que en terapias contextuales, terapias de tercera generación y en este caso terapia de aceptación y compromiso, uno de los trabajos primordiales es cambiar la función que cumple el problema en la persona que está padeciendo esa dificultad. También es importante que el consultante inicialmente, al tener esa nueva relación y establecer esa nueva relación, pues vamos a tener una respuesta o una disminución a la problemática presentada. Y aquí les voy a colocar un ejemplo, ¿cierto? El ejemplo es, en una persona que consulta por su lucha constante por la ansiedad, al cambiar su relación con la ansiedad gracias a la metáfora, pues disminuye la posibilidad de continuar con esa lucha y paradójicamente pues disminuye esos síntomas ansiosos que puede presentar a la persona. Una metáfora que nos puede ayudar para las personas que padecen estos síntomas ansiosos puede ser la metáfora del invitado indeseado, que ustedes lo pueden encontrar en algunos de los libros de los cuales voy a dejar como referencia el día de hoy. Bueno, acá les presento la metáfora de los caminantes, que es una metáfora que es de mi autoría. Con esto llevándolos un poco a conocer que nosotros como terapeutas podemos construir metáforas a partir del contexto en el cual estamos trabajando y con el tipo de población que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque el objetivo del terapeuta acá es emplear la metáfora y consiste en establecer una relación directa entre el problema, el consultante y su narrativa, ¿cierto? La experiencia que está narrando este consultante. Para ello, pues esta persona va a ver reflejado en dicha metáfora o historia esa dificultad o ese malestar clínicamente significativo que lo va a llevar de cara a alcanzar una solución y a poder que ese malestar de alguna manera tenga una respuesta, haya una solución frente a eso. Voy a hacer el relato de esta metáfora también llevándolos un poco a reconocer que un buen terapeuta es un buen contador de historias, ¿cierto? Y por eso la metáfora es importante. Esta metáfora que les presento a continuación, que es la metáfora de los caminantes, es una metáfora que recomiendo y que trabajo con mis consultantes en el inicio de la relación terapéutica, lo que nosotros llamamos alianza terapéutica. Es muy importante trabajar la alianza terapéutica con nuestros consultantes para que así haya una adherencia al tratamiento y haya una eficacia en el proceso en el cual nosotros vamos a iniciar. Esta metáfora se trabaja al inicio de las primeras sesiones, desde la primera hasta la segunda sesión, para que el consultante se logre identificar dentro del rol terapéutico que cumple el terapeuta y el rol que cumple él dentro de sesión, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos transmitir estas metáforas? Estas metáforas nosotros las podemos imprimir como ustedes la ven aquí en pantalla, se puede imprimir, podemos hacer una lectura muy contada, no tan pegada al texto, pero una lectura muy contada para que el consultante logre comprender la metáfora. Y a aquellas personas que tienen la oportunidad de poderlas aprender, aquellos terapeutas, pues entonces ya una vez tenida, ya esté en nuestra memoria, pues nosotros la vamos a transmitir sin necesidad de tenerla impresa, ¿cierto? Entonces, dice esta metáfora, te invito a que seamos caminantes. Es probable que vayamos por senderos diferentes y andemos cada uno a nuestro propio ritmo. Eso sí, los caminos que recorramos convienen ser cercanos uno a otro con propósitos claros y definidos. Desde tu camino, tú puedes ver el mío y yo el tuyo.
Al ir por senderos diferentes, pero buscando tus metas, cada uno tendrá una posible visión diferente de las cosas por la ubicación que a cada quien nos corresponda, y esto nos ayudará como equipo de caminantes. Es probable que tú te adelantes en el camino y me puedas ir dejando señales de cómo seguirte y qué me espera en ese recorrido. Es posible que la diferencia entre los dos sea la forma en que veamos las cosas que nos encontraremos en este caminar. Podría pasar que algunas cosas que encuentres en tu camino no las pueda alcanzar a ver desde el mío. Quiero que sepas que estaré atento a escucharte en cualquier momento. Por eso sería útil que tú me las puedas contar y confiaré en ti, porque sé que te interesa alcanzar las metas propuestas. También quiero que sepas que aunque te pueda guiar en tu camino, no caminaré por ti, solo tú puedes hacerlo. Esta es la metáfora de los caminantes que trabajo con mis consultantes en las primeras sesiones para que él logre hacer una adherencia terapéutica conmigo. No necesariamente con una sola vez que trabajemos esta metáfora podemos lograr este objetivo, y vamos a dar continuidad a lo que es el proceso terapéutico que vamos a desarrollar con esta persona. Si necesitamos incorporar otras metáforas, por supuesto, la podemos ir haciendo y lo podemos ir haciendo como una herramienta muy útil. Y por eso aquí nos encontramos con la metáfora del hombre en el hoyo. ¿Por qué utilizamos esta metáfora? Porque a veces las personas escogen una estrategia equivocada para tratar de salir del problema. Entonces, en esas primeras sesiones nosotros identificamos cómo esto le genera más malestar a la persona. Trabajar en la metáfora del hombre en el hoyo, pues va a facilitar a que estas personas se puedan dar cuenta de estos errores que cometen al intentar salir de ese problema, ¿cierto? Entonces, dice, al igual que el hombre en el hoyo, nosotros pensamos que estamos empleando estrategias que nos ayudan, pero lo que hacemos es seguir agrandando el problema, ¿cierto? Entonces, en las referencias pueden encontrar el hombre en el hoyo y van a encontrar ahí la metáfora completa. Algunas metáforas para trabajar con niños, por ejemplo, hay una metáfora que se llama ¿Dónde viven los monstruos? Donde se trabajan sentimientos, emociones, miedos, miedos a muchos obstáculos, y esto puede ser una herramienta fantástica para trabajar con los niños y nos va a ayudar a nosotros con ellos en diferentes dificultades que ellos presenten. En el trabajo con adolescentes tenemos la metáfora del asno y del granjero, que no solamente la podemos trabajar con adolescentes, pues la podemos trabajar de acuerdo a la problemática. Es importante que nosotros logremos ajustar o seleccionar la metáfora de acuerdo a la problemática que está viviendo la persona. Porque pues todos los casos son totalmente diferentes. Entonces, el objetivo, por ejemplo, de esta metáfora como tal es hacer notar cómo las dificultades de la vida pueden hacernos llegar a crecer como personas, ¿cierto? Por eso es muy adaptativa para adolescentes como tal. Aquí también nos encontramos con la metáfora del papel arrugado. Es una metáfora que nos puede ayudar a nosotros para el trabajo con parejas, cuando tenemos la oportunidad de trabajar con parejas o es uno de nuestros intereses particulares dentro del campo clínico. Pues el objetivo de esta metáfora pues es controlar la ira, saber gestionar nuestras emociones y expresar nuestro desacuerdo y enfado con asertividad como tal, ¿cierto? Ya para finalizar mi intervención, acá vamos a hablar de cómo utilizar mejor las metáforas de una manera más efectiva, ¿cierto? Y entonces para ello es muy importante que nosotros los profesionales que vamos a utilizar esta herramienta estemos muy preparados para hacerlo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Tómese el tiempo para prepararse, leer, familiarizarse con las metáforas que planea usar en la sesión y cuál es el propósito que queremos lograr
lograr con ella, ¿cierto? Para no llegar a improvisar. Por eso es muy importante, y sobre todo desde la clínica, que nuestras sesiones no se conviertan en simples charlas, sino que también haya una estructura detrás de ella, de acuerdo a los objetivos terapéuticos, de acuerdo a esas problemáticas que presentan las personas, y que se hace necesario cómo vamos a estructurar una sesión antes de llegar a ella, ¿cierto? También es útil practicar leyendo en voz alta para que se sienta, para que te puedas sentir cómodo tanto en el contenido como en el tono, en el ritmo de la voz, y cuando lo estemos haciendo en la sesión. Entonces es muy importante que ensayemos si en realidad lo estamos haciendo, estamos contando una historia, cómo lo estamos contando, cuál es el tono de la voz que estamos utilizando, y también a qué tipo de poblaciones que estamos llegando, también para poder nosotros llegar como terapeuta. También puede llegar a ser útil practicar un ejercicio con nosotros mismos, con otras personas, para poder obtener la comprensión, si es que la otra persona me está comprendiendo a mí, el mensaje que yo estoy transmitiendo, porque pasa mucho que los consultantes, claro, como es el doctor, es la doctora, es mi psicólogo, mi terapeuta, el consultante me dice a mí que entendió, pero puede ser por pena o puede ser porque me ve a mí como una figura allí donde cómo le voy a decir que no entendí. Entonces es importante que nosotros también revisemos si nos estamos haciendo entender con las personas, ¿cierto? Y por eso también es importante las metáforas, porque no tienen un lenguaje tan elaborado, tan estructurado, es un lenguaje un poco más que sin necesidad de ser coloquial, pues las personas logran comprender con facilidad, ¿cierto? Entonces, también es muy tentador, se habla de que es muy tentador llevar los guiones a las sesiones y leerlo. Entonces, esto es una elección de nosotros como terapeutas, si lo llevamos o tenemos las láminas. Yo personalmente tengo varias láminas, las llevo, como me sé parte, no me las sé completa, entonces trato de apoyarme con el texto, pero trato de hacerlo muy, muy, muy metafórico, muy contado, que lleve a la persona de verdad a que esto pueda generar un impacto frente a lo que nosotros estamos queriendo trabajar con estas personas. Entonces, ya para terminar, aquí les estoy mostrando las referencias que yo estoy recomendando el día de hoy, donde ustedes pueden encontrar más información acerca de las metáforas, del uso en el abordaje clínico, y de encontrar las metáforas completas para que ustedes puedan empezar a inquietarse y un poco más allá de lo que nos deja esta charla el día de hoy. Entonces, aquí está la referencia. Si gustan, pueden ir tomando pantallazos, pueden ir tomando fotografías de las referencias, pues para que las tengan allí para su consulta posterior. No sé si en este momento alguien tiene alguna pregunta antes de darle paso al profesor José Simón. Profe, veo una mano alzadita de Andrea. Listo, entonces te escuchamos, Andrea. Andrea. Bueno, Andrea no nos escucha en este momento. No sé si alguien más tiene alguna inquietud, alguna duda, o le damos paso al profesor. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Gracias, maestro. Me llamo Manuel Alejandro Puerto. Maestro, las metáforas también hacen parte de un proceso que induce al trance hipnótico. ¿Qué opina al respecto? Bueno, pues si nosotros hablamos de hipnosis, la hipnosis está reconocida por la psicología como un tipo de intervención que pues muestra resultados, recordando que desde las escuelas pues es muy psicoanalítica, y pues es una herramienta valiosa como tal. Lo que recomiendo dentro de este tipo de abordajes, que ya es muy, habla desde la hipnosis, es que deben como profesionales
hay una responsabilidad altísima en la preparación para realizar este tipo de procedimientos. Nosotros no podemos realizar, bueno, como todos los procedimientos, pero en este caso en especial es de gran relevancia, gracias a las connotaciones que tienen este tipo de ejercicios, que pueden llegar a ser iatrogénicos para las personas que lo toman, si es que acaso la persona que está realizando el procedimiento, el profesional, no es un experto. No sé si respondí a tu pregunta. Gracias, maestro. Es correcto. Muchas gracias a ti. Alejandro, ¿estás desde México? Porque tenemos... Sí, así es, en efecto, estamos en la Universidad del Valle de Puebla. Mucho gusto. Bien, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que se conectan. Tenemos participantes de México, de Panamá, de Argentina, de Chile, de Perú y de Ecuador y por supuesto de acá de Colombia. Muchas gracias a todos por participar y espero que haya sido útil esta charla. Entonces vamos a dar continuidad a la misma con el profesor Simón. ¿Profesor está por allí? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor, le doy la palabra. Muchas gracias, profesor Abdón. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla de apertura para el diplomado en la terapia de aceptación y compromiso. Espérenme a ver, busco cómo compartir aquí la presentación. Ahí ya la pueden observar. Sí, profe. Sí, señor. A ver. Ahí ya la están viendo sin problema. Correcto. Bueno, precisamente para dar continuidad a lo que nos estaba comentando el profesor Abdón, yo les voy a hablar sobre la importancia de la metáfora en el ámbito clínico y de por qué precisamente en la terapia de aceptación y compromiso se utiliza la metáfora como una herramienta central. Quizás hay algunas cosas que ya nos comentó el profesor Abdón, pero es importante poder dejarlas como con más claridad, ¿cierto? Entonces, las metáforas, como ya lo mencionaron, han sido utilizadas como herramientas para promover cambios terapéuticos por diferentes corrientes psicológicas, terapias humanistas, desde terapias cognitivas y terapias conductuales. Pensando en las terapias cognitivas y conductuales, digamos que las terapias más tradicionales, tanto cognitivas como conductuales, están enfocadas en la lógica, en trabajar con el contenido, por ejemplo, de los pensamientos, en analizar nuestros pensamientos y en debatir, digamos, si esos pensamientos son correctos, son válidos, son realistas, son útiles, etcétera, etcétera. Mientras tanto, las posturas más recientes, que son las posturas de pronto contextuales, están más enfocadas en la experiencia que en la lógica. Y eso quiere decir que nosotros vamos a cambiar el paradigma y ya no vamos a estar trabajando, digamos, en debatir o cuestionar el contenido de nuestros pensamientos y nuestras experiencias, sino que vamos a aprender a experimentarlas, a vivirlas, a sentirlas, etc. Digamos que eso es muy, muy importante para poder trabajar desde esta perspectiva. Entonces, en general, lo que se ha descubierto es que las personas pueden verse perdidas en sus propios procesos verbales, ¿cierto? Que la forma en la que nosotros pensamos y las cosas que pensamos y cómo las pensamos, pues puede hacer que nos perdamos o nos afectemos psicológicamente, digamos, ¿no? Y entonces, al estar perdidos en nuestros procesos verbales, fallamos en ver o en responder a nuestra propia experiencia o al contexto o al entorno en el cual estamos. Ese es el gran inconveniente, digamos, que se pudo observar. Ya voy a profundizar un poco en esto para ser un poco más claro, ¿cierto? Entonces, la terapia de aceptación y compromiso precisamente se muestra como una alternativa ante esta problemática de la forma en la que nosotros somos influidos por algunos de nuestros procesos verbales. Entonces, ¿qué es lo que precisamente busca la terapia de aceptación y compromiso?
Primero, cambiar la relación entre las personas y el contenido psicológico. ¿Esto qué quiere decir? La forma en la que nosotros reaccionamos o respondemos a nuestras experiencias internas. ¿Eso qué incluye? Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras sensaciones corporales, ¿cierto? Cuando aparecen estas reacciones, que muchas veces también los llamamos los síntomas, por ejemplo, la forma en la que reaccionamos hace parte del problema, ¿cierto? La idea es poder cambiar esa relación que nosotros tenemos con nuestro contenido psicológico, que son todas estas experiencias internas. Y el otro objetivo de ACT, digamos a muy grandes rasgos, muy grandes rasgos, es frenar los excesos de los procesos del lenguaje. ¿Cuáles son esos excesos? Por ejemplo, sobrepensar las cosas, planear excesivamente. Bueno, todo lo que estoy diciendo es excesivamente. Entonces, planear, sobrepensar las cosas, rumiar o darle vueltas, digamos, a las preocupaciones que tenemos, estar pensando en soluciones para X situación y todo el tiempo, digamos, estar en exceso dedicados a darle vueltas al problema, darle vueltas a la situación, etcétera, etcétera. Y estos excesos de los procesos del lenguaje también hacen parte del problema. Entonces, a muy grandes rasgos, como les mencionaba, esto es, digamos, el objetivo de la terapia de aceptación y compromiso. Cambiar esta relación y frenar los excesos del lenguaje. Entonces, pensando un poco en esto que les acabo de mencionar, pues uno no puede cambiar esta relación insana, digamos, con el mismo marco de referencia, ¿no? Yo no puedo juzgar a mis juicios para frenar mis juicios, ¿no? O yo no puedo resolver el exceso de solución de problemas con más análisis mental y más pensamiento sobre cómo se solucionan los problemas, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí es muy importante darse cuenta que nosotros no podemos resolver estos excesos en nuestros procesos de pensamiento. Me voy a regresar un momento. Estos excesos de los procesos del lenguaje no los puedo resolver utilizando los mismos procesos del lenguaje, ¿cierto? Si mi problema es sobrepensar las cosas, yo no puedo resolverlo sobrepensando las cosas, ¿cierto? Si yo me pongo a sobrepensar, no, pero ¿cómo hago yo para dejar de pensar tanto? Pues estoy cayendo, digamos, como en el mismo error. Estoy cayendo en el mismo patrón o en la misma problemática y entonces precisamente ahí es donde entra el tema que nos trae hoy acá. Y son las metáforas, ¿cierto? Entonces, lo que hace la terapia de aceptación y compromiso es buscar un puente entre el lenguaje humano y nuestra experiencia directa, las cosas que sentimos, las cosas que vivimos, ¿cierto? ¿Y cómo logramos este puente? ¿Cómo hacemos para que haya una, digamos, mejor conexión entre el lenguaje humano y nuestra experiencia? Pues a través de las metáforas. Yo quiero que pensemos que las metáforas son un vehículo que transporta mensajes y este vehículo nos va a ayudar, como también lo habíamos mencionado previamente, a ver las cosas desde una perspectiva diferente, ¿cierto? Entonces las metáforas son este puente, este vehículo para poder crear como esta conexión entre nuestro lenguaje y la experiencia directa, que es la que pues queremos resaltar. Bueno, ¿qué no son las metáforas? ¿Cierto? Pensando un poco en esto que les vengo explicando. Las metáforas no son literales. Todas las metáforas tienden a ser historias, cuentos abstractos, digamos, o más que abstractos, pues no tomados literales, sino que tienen como un mensaje oculto, que es el que le queremos enviar a nuestros consultantes, ¿cierto? No sean evaluativas. Precisamente lo que se busca con las metáforas es no caer en lo mismo de sobrepensar las cosas, de analizar las cosas, de saber si está bien, si está mal. No, las metáforas digamos que se apartan de esta postura. Y tampoco son analíticas, ¿cierto? Las metáforas no buscan caer en el mismo patrón de pensamiento que quieren trabajar, digamos.
Entonces, el mensaje de las metáforas tiende a ser un mensaje más sutil. Es como que hay un mensaje que está escondido en esa historia que yo estoy contando, que tiende a ser como más suave y que es mucho más individualizado, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante. Generalmente cuando uno trabaja desde una postura psicológica tradicional, pues uno tiende como a debatir los pensamientos de la persona o tiende uno a cuestionar la validez de los pensamientos de la persona o sus comportamientos, etcétera. Y a veces nosotros también encontramos resistencia por parte del consultante al ser cuestionado, ¿cierto? De pronto puede ponerse a la defensiva, de pronto puede cerrarse, pongámoslo así, y eso complica, digamos, el trabajo terapéutico. En cambio, a través de las metáforas, digamos que podemos enviar un mensaje que se recibe, digamos, de una forma más suave, que no es tan directo, sino como estoy mencionando, pues está como oculto, digamos, ¿no? En donde le estoy mostrando formas diferentes de ver las cosas. Y eso es algo muy, muy importante. Por eso también el mensaje de la metáfora es mucho más útil, ¿cierto? Y entonces podríamos definir que las metáforas son historias y experiencias que conectan la riqueza de lo que tú ya sabes con dominios en los que no estás seguro qué hacer. Y esto se refiere a que nosotros tenemos, los seres humanos, tenemos la capacidad de aprender a contactar con nuestras experiencias y, digamos, poder manejar o poder reaccionar diferente a nuestras experiencias internas, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos. Pero de pronto estamos utilizando una estrategia equivocada. Entonces, la metáfora, y a través de las metáforas y este vehículo, buscamos precisamente cambiar esto. Entonces, eso es muy, muy importante también, tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, la terapia de aceptación y compromiso sugiere que el núcleo, el centro, lo principal del sufrimiento humano surge a través del enredo con reglas verbales y trampas del lenguaje. ¿Qué son las reglas verbales? Pues las reglas que nos decimos a nosotros mismos, ¿cierto? Por ejemplo, yo no puedo estar triste, siempre tengo que estar feliz. O por ejemplo, no puedo llorar, tengo que ser fuerte. Y estas reglas tienden a ser, digamos, parte del problema. ¿Por qué? Porque comienzo a negar mis emociones o mis experiencias, comienzo a negar lo que estoy sintiendo y empiezo a luchar contra eso, ¿no? Empiezo a luchar contra lo que siento siguiendo esa regla de que tengo que estar feliz o de que no puedo ser débil, etcétera. Y las trampas del lenguaje se refieren a lo que veníamos hablando con los excesos, ¿no? Entonces yo digo, no, lo que voy a hacer es sobrepensar o lo que voy a hacer es tratar de pensar en otra cosa para no estar triste o etcétera, etcétera. Y entonces estas trampas lo que hacen es mantener el problema y hacer que las personas pues caigan como en el sufrimiento, ¿cierto? De estar luchando como contra lo que están sintiendo. Ir en contra de la corriente, si lo queremos ver así. Entonces, precisamente la terapia de aceptación y compromiso presenta 6 procesos terapéuticos, ¿cierto? Aquí pues están en inglés, que es la aceptación, la defusión, que es como alejarse, tomar distancia de los pensamientos, el contacto con el momento presente, la acción comprometida, los valores, que se refiere más bien como a las cosas importantes y significativas para uno, y el yo como contexto. Cada uno de estos procesos tiene por objetivo guiar al paciente para tener una vida más plena, más tranquila y pues obviamente ver las cosas de una manera distinta, digamos, ¿no? Entonces, para cada uno de estos procesos existen metáforas. Si yo estoy trabajando la aceptación, puedo presentar una metáfora y sería muy distinta a una metáfora que presente para trabajar acción comprometida o para trabajar la atención con el momento presente, etc. Entonces, las metáforas hacen parte transversal de la terapia de aceptación y compromiso y se utilizan de manera frecuente, de manera central, como lo mencionaba, durante todo el proceso terapéutico.
Casi que desde el inicio hasta el final estamos presentando metáforas que van a ayudar y que van a facilitar al cambio y a la mejoría de la persona pues, con la que estamos trabajando como terapeutas. Entonces, precisamente el uso de las metáforas es fundamental, digamos como un resumen, para ayudar a los consultantes a entender el enfoque de una manera experiencial más que intelectual. Esa precisamente es la clave de las metáforas. La idea es que la persona empiece a entrar en contacto con sus experiencias internas y no que las analice, que intente explicarlas, que intente evaluarlas, que intente juzgarlas, sino que más bien las viva como una experiencia humana más, ¿cierto? Y las metáforas permiten que esto se haga de una manera mucho más fácil, mucho más enriquecedora y que pues pueda lograrse de esta manera. Perfecto. Bueno, esto es algo que también ya mencionó el profesor Abdón y es cómo maximizar la efectividad de las metáforas. Simplemente me voy a detener en uno en especial y es el punto número 3, porque los demás ya fueron explicados, y es sobre las propiedades físicas comunes a las experiencias del consultante. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más elementos en común tenga la metáfora con la vida del consultante, va a ser mucho más potente, la va a recibir, digamos, de una mejor manera o la va a tomar de pronto de una forma como más personal, se va a identificar mucho mejor con ella, ¿cierto? Porque esa historia que yo estoy contando, ese cuento que estoy presentándole al consultante, pues se parece muchísimo a lo que yo estoy viviendo. ¿Cierto? Entonces, cuando yo logro hacerlo más parecido o con elementos muy comunes, esta historia y la experiencia del consultante, pues obviamente va a ser mucho más fácil de recibir y va a tener un impacto, pues obviamente mucho mejor, digamos, dentro del proceso terapéutico. Bueno, y precisamente pensando en eso, yo quisiera comentarles un poco la investigación que se ha hecho en general de metáforas y específicamente una en la que pude participar. El estudio de las metáforas desde la terapia de aceptación y compromiso ha ido creciendo también durante los últimos años y se han hecho estudios tanto de ciencia básica, es decir, experimentos, como estudios ya clínicos con pacientes, con grupo de control, etcétera. ¿Cierto? En esta investigación se buscó evaluar el efecto de dos variables, precisamente las propiedades físicas comunes, que son las que les acabo de explicar, y los múltiples ejemplos. Rápidamente, los múltiples ejemplos se refieren a que queríamos saber si entre más metáforas se presentaban, digamos, tenían un impacto mucho mayor. Entonces, para eso tomamos 80 participantes, 80 adultos, y los dividimos en 4 grupos, en donde mezclamos estas dos variables. Entonces, había un grupo que escuchaba 3 metáforas diferentes, o sea, múltiples ejemplos, con propiedades físicas comunes a la metáfora, a la situación que estaban viviendo. Había otro grupo que escuchaba 3 metáforas diferentes, pero sin propiedades físicas comunes. Otro grupo que solo escuchaba una metáfora con propiedades físicas comunes y un último grupo que escuchaba metáforas que no tenían, que solo era una y que no tenían propiedades físicas comunes con la situación que estaban viviendo. Después, obviamente, se hizo la comparación de todos los resultados y encontramos que las propiedades físicas comunes sí tuvieron un efecto significativo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que precisamente las personas que escuchaban las metáforas que se parecían a la situación que estaban viviendo, tuvieron una mayor tolerancia al dolor, tuvieron un cambio, digamos, mucho más notorio en lo que estábamos midiendo, mientras que las metáforas que no se parecían a esa experiencia, pues casi no hubo un cambio al momento de evaluar, ¿cierto? Entonces, mientras que sin importar si era una metáfora, 3 metáforas diferentes, etcétera, eso digamos que no tuvo ninguna influencia, lo que quiere decir que los múltiples ejemplos no son tan necesarios. ¿Cuál es la conclusión, digamos, de esta investigación y que pues es importante que también la tengamos en cuenta? Que la idea no es presentar muchísimas metáforas
y que entre más metáforas yo presente y entonces en la sesión utilice 3, 4, 5, etcétera, muchas, va a tener un mejor resultado. No es cierto. Lo que se encontró es que es mucho mejor presentar una metáfora muy bien presentada, que se parezca muchísimo a la experiencia que tiene el consultante para tener como un impacto mucho mayor o una o dos, o bueno, es decir, la cantidad de metáforas no importa, sino que sea una metáfora que esté muy bien construida, que se parezca a la persona y que cumpla precisamente con estos criterios, digamos, para maximizar su efectividad que ya fueron explicados previamente. Entonces, pues, bueno, hay otra cosita que les quería mencionar y es que también es muy importante saber que las metáforas, como tienen un mensaje oculto, precisamente es fundamental, digamos, que nosotros como terapeutas, la idea no es como destapar ese mensaje, sino que el mismo consultante pueda llegar a descubrir cuál es ese mensaje. Cuando yo le cuento una historia, cuando yo le cuento una metáfora, digamos, al paciente, al consultante, esa metáfora tiene un objetivo, ¿cierto? La idea es como poder tener muy claro cuál es ese mensaje que yo le quiero enviar a través de esta metáfora, pero yo no se lo voy a decir, yo no se lo voy a dar, como digámoslo así, masticadito, destapado, digamos, sino que voy a permitir que el paciente pueda, por sus propios medios, digamos, encontrar en qué se parece esta historia que le estoy contando con su experiencia personal. Obviamente, nuestro trabajo como terapeutas también es acompañar y ayudar al paciente a encontrar ese mensaje con preguntas hasta sencillas. Por ejemplo, ¿en qué se parece eso que te acabo de contar a la experiencia que has venido teniendo? ¿Cómo este personaje o este otro personaje de la historia se relaciona con lo que hemos venido trabajando? O utilizar las mismas metáforas durante la conversación posterior a presentarla puede ayudar, ¿cierto? Entonces, si yo estoy, por ejemplo, con la metáfora del autobús, en donde le explico al consultante que él es el conductor de un autobús y que sus pensamientos son los pasajeros y que hay unos que le dicen que sí sabe manejar, otros le dicen que no sabe, que gire, que no gire y empiezan a decirle muchas cosas y él empieza a escucharlos. Y ahí es donde está el problema. Cuando yo le cuento esa metáfora y llegamos a esa conclusión de que sus pensamientos son los pasajeros, sería bueno también en el futuro utilizar eso. Bueno, ¿y tus pasajeros en este momento cuáles son? ¿Qué pasajeros te están hablando en este momento? Y todo el tiempo hacer referencia a esta historia y a esta metáfora que le comenté para que tenga pues un impacto como mucho más grande y mucho más fuerte. Entonces, precisamente por todo esto que les hemos venido comentando, es tan importante desde la terapia de aceptación y compromiso trabajar con la metáfora, poder construirlas, poder conocer cuáles son todos los procesos de esta terapia y poder implementarla, digamos, de una manera efectiva para promover un cambio terapéutico. Y bueno, pues precisamente eso es lo que nosotros queremos que puedan aprender en el diplomado y esa es la gran invitación para que nos puedan acompañar pues, y desarrollar mucho más este tema. Los dejo con una frase que nos mencionó el profesor Abdón, que a mí me parece espectacular, y es que los buenos terapeutas son también buenos contadores de historias. Gracias. Muchísimas gracias, profe José Simón. No sé si alguien tenga alguna pregunta. No, por mi parte, buenas tardes. Agradecer Buenas tardes. mucho al doctor. Creo que nos permitió contextualizarnos un poco con el tema de las metáforas y fue excelente. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ti por asistir. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes.
Les hago nuevamente la invitación para que se animen a realizar el diplomado de terapia, aceptación y compromiso. Este es un diplomado que es de 100 horas. Lo vamos a hacer de manera telepresencial, es decir, clases remotas o clases en vivo por esta misma plataforma de Teams. Los horarios van a ser los días viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche y los días sábados va a estar de 7 de la mañana a 12 y de 1 a 6. Iniciamos ahorita octubre 20. Espero que se puedan inscribir. Mejor dicho, en estos momentos estamos en sala 94 personas. Esperamos que por lo menos 90 tengamos esos cupos llenos. Recordarles que también lo pueden hacer, que estamos acá conectados desde otros países. Tiene un costo aproximadamente de $250. Todo lo pueden hacer en el mismo link de inscripción, ahí mismo pagar. Entonces, cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto, desde la Coordinación de Educación Continua, vamos a estar muy atentos si tienen alguna dificultad en el momento de inscribirse, en alguna duda sobre el programa. Con mucho gusto, nuestro correo, se los menciono, es educacioncontinua.bga@upb.edu.co y tan pronto finalice la charla, les voy a enviar al correo que ustedes registraron para enviarles el link de la charla. Les voy a enviar ahí toda la información del programa. De mi parte, agradecerles nuevamente. Los voy a dejar acá para que nos termine de dar el cierre el docente Abdón. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Iba a decir que Estela tiene la mano levantada. No sé si nos quiere comentar algo. Sí, sí, señores, muy buenas tardes para todos. Primero que todo, pues agradecerles por esta charla, de verdad que fue muy productiva. Perdona, muy una pregunta, edificante. ¿por dónde salgo? Y cómo la pregunta, bueno, y la inquietud, ¿me están escuchando? Perdón. Sí, tranquila. Dale. Disculpe. Y la inquietud, o no sé, de pronto como sugerencia, es si de pronto por este medio, por este chat, podrían dejar el link para la inscripción del diplomado, porque me interesa. Y pues como los datos, pues sé que Mónica los acabó de dar, pero pues estoy en el trabajo en este momento, no tuve acceso a tomar nota. Y no sé si ustedes de pronto tengan mi correo, porque este link me lo compartió una colega, una amiga. Entonces no sé si tendrán el correo mío. Entonces era eso y nada más. Pues felicitarlos y muchas gracias de verdad. Gracias. Muchas gracias, Estela. No sé si Mónica, mientras puedes colocar el link o la información para que Estela la Listo, profe, ya les compartí ahí el link en el chat. Muchas y gracias. les voy a también copiar el correo electrónico. Listo. Yadi Vargas tiene la mano levantada, te escuchamos. Hola, buenas tardes para todos y el profe. Buenas tardes. ¿Son 100 horas? ¿Son 100 horas del diplomado? Sí, son 100 horas. Iniciamos el 20 de octubre y terminamos el 3 de diciembre. Sí. Listo. ¿Quién más? Para la terminación del diplomado, ¿qué exigen? ¿Alguna monografía, algún trabajo particular que...? Teresa, buenas tardes. No hay ninguna exigencia. La única exigencia es al menos tener el 80% de asistencia. María José. Sí, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿qué herramientas ustedes consideran que debería tener como tal el psicólogo para poder desarrollar esta herramienta terapéutica de la mejor manera? Profe Simón. Sí, claro, gracias María José por la pregunta. Mira, pues realmente yo considero que para poder desarrollar esta habilidad de la utilización de las metáforas se requiere de pasión, interés, obviamente lo básico, ¿no? Pues un conocimiento en la terapia de aceptación y compromisos, digamos, si es desde esta perspectiva, digamos, un buen manejo conceptual de cómo se construyen las metáforas, de cuáles son los procesos de la terapia
y pues mucha práctica, como nos decía el profesor Abdón. Yo creo que como cualquier habilidad clínica, lo más importante es que tú lo puedas poner en práctica, practicar tú sola, practicar de cómo se haría la presentación, de etcétera, y en el mismo avance, digamos, del ensayo y del error, como todo, pues va uno también conociendo su propio estilo, va uno conociendo pues obviamente cuáles son esas cositas a mejorar y poder desarrollarla mejor, pero yo creo que todos podríamos trabajar con ellas si nos proponemos a ello. Muchas gracias, profesor. John tiene la mano levantada, ¿te escuchamos? John. Bueno, Angie Juliana. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pregunta, pues es que lo que pasa es que no me quedó muy claro lo del exceso de lenguaje, que pues el profesor Simón estaba diciendo que es sobrepensar las cosas. Mi pregunta es, ¿el exceso de lenguaje solamente viene, digámoslo, percepciones de la mente o también como nosotros nos hablamos puede ser junto a un espejo o junto a los problemas los cuales nos estamos presentando, por decirlo así? Ok. Bueno, sí, mira, realmente el tema del exceso de lenguaje significa que nosotros de alguna manera pues tenemos la tendencia o nos han enseñado o etcétera, digamos a tratar de resolver los problemas internos, nuestras emociones, tratando de analizarlas, tratando de sobrepensarlas, tratando de evaluarlas, de juzgarlas, ¿cierto? Entonces, generalmente cuando nosotros tenemos alguna experiencia que no nos gusta, por ejemplo, la tristeza, la angustia, la ansiedad, etcétera, tendemos a ponerles juicios, ¿no? Por ejemplo, uy, esto es malo, uy, esto es feo, yo no quiero sentir esto, qué jartera sentir esto, etcétera. Em, pues el juzgarlas, el evaluarlas, el por qué me está pasando esto a mí, yo no debería sentirme así, ¿cierto? Todas estas, digamos, formas de lenguaje que nosotros nos hablamos a nosotros mismos, que puede ser tanto mentalmente como frente al espejo, en voz alta, etcétera. El problema precisamente no es cómo se hace, sino que estamos todo el tiempo como juzgándonos, evaluando, explicando, etcétera, y a eso se refiere el exceso de lenguaje. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, claro que sí. Entonces, digámoslo, bueno, ya he entendido lo del exceso de lenguaje, entonces, para relacionar la metáfora, pues en la psicología, como con algún consultante, entonces, ¿cómo sería? ¿Sería ayudándole, por ejemplo, a debatir los propios pensamientos dentro de la sesión o buscar alternativas o buscar, por ejemplo, que usted estaba tocando el tema del puente sobre las metáforas? Entonces, ¿cómo sería, o sea, esa relación de los, o sea, Perfecto. como elemento principal? Exacto, mira. Precisamente como estaba comentando, el objetivo de la terapia de aceptación y compromiso es como frenar esos excesos del lenguaje, digamos, ¿no? Que la persona deje de tratar de, eh, pongámoslo así, controlar sus emociones, sus sentimientos, etcétera, y más bien mostrarle una alternativa diferente. ¿Sí? Entonces, la metáfora no se utiliza ni para debatir los pensamientos, ni para cuestionarlos, ni para analizarlos nuevamente, sino que la metáfora, como estaba comentando, es más bien como un vehículo o es más bien como una forma en la que yo le voy a mostrar a la persona que hay otras maneras, otras alternativas que son diferentes a sobrepensar, a analizar, a juzgar, etc. ¿Eso te queda más claro? Sí, vale, muchísimas gracias. Gracias, Bueno, gracias a ti por preguntar. Alexander Niño tiene la mano levantada, ¿te escuchamos? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pequeña pregunta sobre yo cómo haría para relacionar la metáfora con elementos principal desde las teorías posmodernas de la psicología. ¿Cómo cuáles?
No sé, pues es como una duda que se me planteó en la primera parte cuando estaban hablando sobre la parte de la metáfora. Pero cuando te refieres a las teorías postmodernas, ¿a qué te refieres? Mm, Nombra una, Alexandra. Perdón, interrumpo allí, quizá, buenas tardes, quizá puede Buenas ser tardes. precisamente las de terapias de nueva generación, es decir, de pronto quizá entendería yo la pregunta comparando un poco con las terapias, digamos, clásicas, psicoanálisis conductista, conductual, cognitiva, más o menos te entendería la pregunta. sí, es eso. Y bueno, no. Como le estaba comentando el profesor Abdón, digamos que la metáfora de alguna manera se utiliza en las terapias contextuales, digamos que llamamos de tercera generación, precisamente porque promueven una alternativa. ¿Cuál es esta alternativa? Eh, digamos, hacer que las cosas sean más experienciales, como lo mencionábamos, vivir nuestras emociones, vivir nuestras experiencias internas y que no nos vayamos a la intelectualización, a sobreanalizar, a sobrepensar. Entonces las metáforas en estas últimas propuestas corrientes, pues están basadas es más como hacia eso, como a mostrar alternativas de manera más sutil a vivir las experiencias que tenemos, sean positivas, negativas, etc. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Bueno, Muchas con gusto. gracias. Margarita tiene la mano levantada, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Profe Abdón, ¿cómo está? Mi pregunta, ¿obtendremos de este diplomado memorias, herramientas o material para el trabajo terapéutico posteriormente? Me estás hablando del diplomado, y no, o sea, del diplomado, no de la charla. Sí, del diplomado. Por supuesto que sí. Nuestros diplomados, muy generosamente, cada uno de los docentes, desde su alcance, nos proporcionan grandes herramientas para poder, de apoyo bibliográfico que sirve para posterior, una vez y finalice el diplomado como tal, para tener todo el apoyo y el rigor científico que requiere cada uno de estas intervenciones. Entonces, sí, por supuesto, vamos a tener material bastante interesante que vamos a compartir con ustedes, que se va a quedar posterior a finalizar el diplomado. Muchas gracias. Juan David Arcila, te escuchamos. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, señor. Yo tengo una pregunta que se relaciona mucho con la pregunta que hizo otra participante y es muy específica, sobre todo como para darle dimensión a una duda que tengo, ¿cierto? Y es cómo utilizar la metáfora con un grupo de personas que reconocen la enfermedad como una barrera que bloquea la aceptación de su presente y la visión de un futuro poco prometedor. Perfecto. Mira, esa pregunta es muy interesante, muchas gracias por hacerla. Y es algo que de pronto no habíamos mencionado, pero las metáforas, igual que la terapia de aceptación y compromiso, se pueden hacer en formatos grupales, por ejemplo, ¿no? Obviamente, pues haciendo muy bien los criterios de inclusión, etcétera. Pero en la terapia de aceptación y compromiso también hay formatos grupales en donde igualmente se utilizan las metáforas. ¿Cuál es la clave de pronto en esa pregunta que tú haces? Que no sea una metáfora genérica, sino que promovamos que las metáforas sean más bien recibidas de manera como muy individual y muy personal. Yo puedo presentar una metáfora, pero igual puedo preguntarles a los pacientes, en este caso, bueno, ¿y esto cómo se relaciona con tu experiencia? ¿Esto se parece a lo que estás viviendo? ¿Qué mensaje te llega a esto que te estoy contando, etcétera, ¿no? Y específicamente con esa pregunta, pues se pueden construir metáforas o ya existen metáforas que están basadas o que el objetivo es promover la aceptación.
Entonces, hay algunas metáforas que se presentan precisamente para que la persona pues con mayor facilidad acepte una condición, en este caso física, que es la que estás mencionando, y pues sea, digamos, mucho más fácil enfrentar el curso de la enfermedad o el pronóstico o, pues, digamos, la situación como tal. No sé si eso responde la pregunta. Creo que en las referencias que el profesor Abdón nos compartió, hay muchos ejemplos de metáforas que están precisamente basadas en la aceptación para que las revises. Bueno, muchas gracias. Bueno, con ¿Hay gusto. alguna en especial? Qué pena, es tan insistente, pero ¿hay Pues alguna mira, en especial? lo que pasa es que las metáforas, más allá de cuál sea, es precisamente el objetivo que tenga. Hay un libro que el profesor Abdón recomendó y ahí están las metáforas varias, digamos, para trabajar con aceptación, para que te lo revises. Profe Simón, de pronto te apoyo ahí en algo y es, bueno, conozco a Juan David porque estuvo conmigo en formación de evaluación e intervención en comportamientos adictivos y sé el tipo de población que trabaja, que es un poco muy parecida con la que yo trabajo. Entonces, Juan David, te recomiendo la metáfora del tiburón en el estanque. Es una metáfora que se trabaja mucho de manera grupal y más con el tipo de población con la que tú manejas y que yo manejo y nos ayuda mucho. Entonces, esa metáfora en especial, revísala, que es la del tiburón en el estanque, y para ese caso en específico del cual tú mencionas, te va a ayudar muchísimo. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna inquietud para ir cerrando ya nuestra charla? Bueno, yo voy a intervenir ahí porque hace un ratico vi que alguien pidió que por favor compartiera la referencia del artículo de investigación que les estaba mencionando. No sé si la puede dejar en el chat para que la tengan. Sí, profe, muchas gracias. Sería muy útil que los participantes puedan tener la investigación que realizaste acerca de las metáforas. Claro, ahí está para que la revisen. Está en inglés, pero ahí se entiende, es fácil. Listo, entonces la invitación es a que puedan tomar esa investigación que va a apoyar en el rigor científico para tener un sustento, ¿sí? Porque es que muchos de los procesos que realizamos desde la psicología, entonces hay una tendencia también a, bueno, pero ¿por qué utilizas esa herramienta? Porque hay un sustento científico que me dice a mí que es efectiva, ¿no? Y eso es lo que nos hace marcar la diferencia como profesionales, ¿cierto? El tener esas bases, ¿sí? Teóricas, científicas, procedimentales, prácticas, el conocimiento de primera mano para así poder sustentar que lo que hacemos no es cualquier cosa, no nos la estamos inventando, sino es parte de un producto de una investigación y de resultados de otras personas que ya lo han trabajado y que han mostrado que hay eficacia. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿O alguna otra duda? Bueno, respecto al diplomado, tener en cuenta que es un diplomado que es 100% online, que se realiza por clases presenciales, pero son por Teams, o sea, por esta misma plataforma. No necesitamos desplazarnos para poderlo hacer. Y tener en cuenta, Alejandra González, te escuchamos. Buenas tardes. Sí, mira, quería preguntarte el libro que están recomendando. ¿Cuál es? ¿El de las metáforas? Precisamente qué pena, lo estaba escribiendo aquí en el chat para que vean el nombre y lo busquen. Sí, el libro ya, en la referencia está en el chat. Perfecto, gracias. Listo. ¿Alguien más? Alejandra. John, las reuniones son los viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 12 del día
1 hora para almorzar, 1 de la tarde a 6 de la tarde el día sábado. Entonces esos son los espacios que se utilizarían para esta formación que inicia el día jueves 20 de octubre. Las clases solamente serían los viernes y sábados, solamente que vamos a utilizar un jueves para hacer el inicio, que es la introducción como tal, para que así el primer docente pueda arrancar con toda la parte teórico, que es el primer módulo como tal. Recordando que todos los docentes van a tener la oportunidad de mostrarnos casos muy prácticos, donde vamos no solamente la metáfora, sino absolutamente todas, son grandes herramientas que tenemos desde esta terapia para poder llegar a los consultantes. Bueno, creo yo que no, Mónica, creo que no tenemos más preguntas de mi parte y de parte de la universidad, de la Decanatura de Ciencias Sociales, de la Facultad de Psicología, del Departamento de Formación Continua. Pues agradecerle al profesor Simón por permitirnos este espacio, por permitir conocer un poco más acerca de las metáforas y brindar esta información a los participantes. El día de hoy, que fue el lanzamiento de nuestro diplomado, creo que ha sido bastante significativo y provechoso para las personas que participaron. Profesor, muchas gracias, y entonces estamos en contacto, y pues allí para ya la fecha en la cual te corresponde intervenir con el grupo, ya con el módulo que te corresponde. Entonces, agradecerte a ti por tu participación. No sé si tienes algo para nosotros ya para finalizar. No, simplemente agradecimiento, muchas gracias por la invitación. Estos espacios creo que son muy, muy enriquecedores. A la universidad, a todos los participantes, por sacar este tiempo. Sé que a veces un viernes en la tarde no es sencillo, pero pues qué chévere que hayan podido conectarse. Y bueno, los esperamos a todos en el diplomado entonces para aprender mucho más sobre esto. Muchas gracias a la universidad y a ustedes, profesores, por la información. Muy amables. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a todos. Que terminen de pasar una bonita tarde. Igualmente para Muchas todos. gracias, profe Abdón, profe Simón. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias a ti, Mónica, por todo el trabajo también. Muchas gracias a todos, feliz tarde, feliz fin de semana, y pues esperamos que en el transcurso de la semana entrante se vean reflejados el interés por parte de ustedes en la participación del diplomado. Estaremos todos muy atentos a ser facilitadores de esas inscripciones y de que podamos empezar en la fecha indicada. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Feliz tarde, hasta luego. Hasta luego. Chao.